Dios te bendiga a ti y a todos los tuyos. Seguimos edificándonos, nutriendo nuestra fe, nuestro ánimo espiritual y la integralidad de nuestra vida a través de el poder sanador de Jesús. Y hoy leemos el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 46 al 53, la narración de otra poderosa sanidad que hizo nuestro Señor Jesucristo. Dice así la Escritura: Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: Tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: Ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: Tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Detalles también que tomamos en la máxima consideración de la palabra del Señor en esta narración. El primero de ellos es que ante Jesús puede acudir cualquier persona con cualquier necesidad. En este caso, es una persona con un rango social alto, un oficial del ejército romano que estaba a cargo de la casa real. Dice el versículo 46 que este hombre era oficial del rey. Significa que era una persona de la máxima confianza del rey Herodes en este caso. El problema de este hombre es que su hijo estaba grave. El versículo 4 en la parte final informa a la escritura que estaba a punto de morir. ¿Qué hizo este hombre? Dice el versículo 47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó. Lo que este hombre hace es lo correcto, lo que todos podemos hacer: acudir a la persona correcta ante Jesús. Fue afortunado este oficial romano, pero lo fue porque se dirigió a Jesús, el sanador, que luego este oficial lo descubrió como alguien más que sana enfermedades físicas. Otro detalle que nos narra la palabra de Dios es que este hombre rogó a Jesús. Él era una persona con una alta posición social, pero tuvo que rogar a Jesús. Es una actitud muy correcta y muy valorable, no solo para nosotros, sino que Jesús lo hizo. Jesús consideró como una virtud valiosa de aquel oficial romano. Le dice a Jesús que descienda para que sane a su hijo. Jesús, en el versículo 48, le dice a este hombre algo que es muy fuerte. Sus palabras son: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. A diferencia de otros casos donde Jesús se muestra tan amable, generoso, atento y tan dispuesto, confronta a este hombre. Aquel varón, pues, era un soldado con un ascenso alto que estaba formado para escuchar órdenes, para darlas también, pero también él era fuerte. Por lo tanto, Jesús lo trató fuerte. Jesús no lo está reprendiendo, lo está estremeciendo. El hombre le está diciendo a Jesús: Señor, apúrate, que mi hijo se muere. Pero Cristo le sale con estas palabras. Le dice: ustedes, si no miran milagros, no creen. Este hombre pudo hacer algo diferente de lo que hizo. Pudo pensar y decir: bueno, ¿quién es este judío?
este que no sabe ni qué son las leyes militares. Sin embargo, este oficial nos demuestra grandes virtudes. Lo evidencia la persistencia y la humildad de este hombre ante Jesús. En el versículo 49 dice, el oficial le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. La expresión que este alto oficial romano o el título con el que se dirige hacia Jesús es admirable. Señor. En nuestro tiempo se le llama Señor a cualquier persona, generalmente a la gente de mayor edad. Pero en el tiempo de Jesús solo se le decía Señor en primer lugar al gran emperador, al rey o a los reyes, a las personas de más alta distinción social. Pero este oficial trata de rey a Jesús. Señor, le dice. Recordemos que Jesús era joven, unos 31 años, pero este hombre lo reconoce como tal y le dice, desciende, apúrate antes que mi hijo muera. ¿Cuál es la reacción, la respuesta de Jesús? En el versículo 50 dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Son palabras portentosas de nuestro Señor Jesús. No es un alivio el que Jesús le da a este hombre. Le declara la vida a aquel muchacho. Jesús le dice, vete y lo vas a encontrar vivo, porque este muchacho estaba ya más muerto que vivo. 2 veces dice la Escritura que estaba a punto de morir. Pero la declaración de Cristo no solo es eso, es un hecho. Sin duda que esas palabras poderosas del Señor llegaron hasta el ser de aquel muchacho y recibió vida. Pero hay otro asunto aquí en la Escritura. Al declararle Jesús estas palabras a aquel oficial romano, dice así la Escritura en el versículo 50. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Es de destacar la decisión de este oficial. Creyó la palabra de Jesús. ¿Le estás creyendo tú a Cristo? ¿Estás creyendo y obedeciendo la palabra? Porque este varón no solo creyó, sino que obedeció, actuó conforme a la palabra de Cristo y a lo que él creyó en esa palabra. Luego el versículo 51 dice, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Dice aquí que le dieron noticias buenas. Claro, resultado de la declaración de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente vemos el resultado más maravilloso que aconteció de este milagro. Dice el versículo 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Lo que nos hace ver la Escritura es que este hombre sí creyó por la sanidad de su hijo, pero termina creyendo por la salvación suya y de su familia. Cuando la palabra de Dios nos dice que este hombre creyó él, se refiere a que se convirtió en evangélico este hombre. A eso se refiere. No es el creer que nosotros, los del idioma español o castellano, asumimos. La gente tiene la idea en nuestro idioma que creer es con la cabeza, creer es con el corazón. Este hombre, con el alto rango que tenía, se pasó al camino de Jesús. No significa que abandonó la militancia en el ejército, que dejó ser oficial de confianza del rey, pero se hizo de Jesús. Seguramente este hombre tuvo que abandonar aquella admiración del alma que le tenía al emperador y a su religión romana y asumió, abrazó la fe del Señor Jesucristo. Este hombre no solo experimentó la sanidad de su hijo, sino que recibió el milagro más grande de todos, que es la salvación eterna al creer en Jesús. Porque recordamos que el Evangelio de Juan dice que todo el que cree en el Señor Jesucristo no se pierde, sino que tiene vida eterna. Estimados, ha sido muy enriquecedor esta escritura, esta palabra, el testimonio que ella nos da
acerca del poder sanador de Jesús. Yo te pregunto, ¿has conocido tú al Señor Jesucristo no solo como tu sanador, sino como tu salvador? Si necesitas, ¿por qué no reconoces como aquel alto oficial romano que necesitas a Jesús como tu salvador? O si te apartaste del Salvador, del Señor Jesús, este es el tiempo que vuelvas a Él. Terminamos con oración. Señor Jesucristo, estamos muy animados. Tu palabra lo hace. Al ver estas obras tan admirables, tan maravillosas, Señor. No solamente sanaste al hijo de aquel alto oficial romano, lo salvaste a él y a toda su casa, como lo vienes haciendo, Señor, a lo largo de todos estos siglos. Y gloria a ti, Señor, por ello. Por eso en ti creemos, Señor, y tu nombre así confesamos. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parucía Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras. ¿Deseas buscar a Dios y recibir atención para tu crecimiento espiritual? Contáctanos ahora mismo a nuestro número de WhatsApp 504 9600 6293. Con gusto, atendemos tu mensaje de texto, de voz o llamada.